Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa CEI en Contexto. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias realizó, con motivo del proceso electoral, una evaluación sistemática de las propuestas de los tres candidatos con mayor preferencia electoral, con el fin de determinar su validez, su factibilidad, su grado de posible implementación. Y con base en este resultado, que se llevó a cabo con una serie de especialistas, 42 especialistas muy destacados, que vinieron de diversas universidades, de organizaciones no gubernamentales y también como consultores independientes, encontraron, al final de cuentas, que había una serie de coincidencias importantes, al menos en el qué, es decir, en el propósito de la propuesta, muchas veces no en el cómo, pero que valía la pena rescatar. Y por eso el centro se abocó entonces a hacer un censo de todas las coincidencias que se encontraron, en donde al menos dos de los tres candidatos tenían algún tipo de coincidencia. Y dicho esto, se convocó nuevamente a los paneles de expertos en las diferentes áreas para que ellos determinaran hasta dónde había esa coincidencia, y por el otro lado, cuáles eran aquellas propuestas que mayor relevancia podrían tener, con el fin de planteársela a los miembros del Congreso, al Poder Ejecutivo, entrante desde luego, y que pudiera encontrarse diversos lugares de consenso, de acuerdo entre las diversas fuerzas políticas, y de esta forma tratar de empujar el desarrollo del país de una manera más efectiva. Esta noche vamos a estar analizando el tema de la política social, que es uno de los 5 temas que tomó el centro como parte de su tarea. Y para ello hemos invitado a 2 especialistas muy destacados, el maestro Rodolfo de la Torre, quien es director del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Iberoamericana en el plantel Santa Fe. Muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Y Rodolfo, además tenemos al doctor Manuel Villaiza, quien es presidente del Colegio de Puebla, quien nos hace favor de acompañar esta noche también. Manuel, buenas noches. Gracias por estar aquí. Enrique, gracias. Bueno, como les decía, este tema de la política social es fundamental, hay que siempre vincularlo, no solamente por el bienestar de la gente, sino además porque este bienestar pudiera ser sostenible en el mediano y largo plazo. Y uno de los temas donde hubo, desde luego, consenso, que era importante, es el tema de la educación. Es un tema que sin duda pues hay muchísimas aristas, no es lo mismo la educación básica que la educación secundaria o la universitaria, la tecnológica. Pero en fin, vamos a tocar aquí algunas de esas coincidencias importantes. Rodolfo, te recordarás las discusiones en el panel. ¿Qué temas fueron los centrales donde hubo coincidencia entre los candidatos? Bueno, si tomamos los 3 aspectos centrales de la política social, educación, salud, combate a la pobreza, quizás donde hubo mayor coincidencia, porque incluso hay complementariedad en las propuestas, es en el tema de la calidad de la educación. En el tema de salud creo que hay diferencias importantes en los cómo, y en pobreza, como más adelante podré mencionarles, hay un acuerdo, digamos, razonable. En el caso de la educación, ¿dónde está la coincidencia? En mejorar la calidad, y la complementariedad se encuentra en que, por ejemplo, Felipe Calderón habla de que esta mejora en la calidad debe de tener como base la evaluación y la publicación de las evaluaciones de las escuelas y los profesores. Y por otro lado, Roberto Madrazo habla acerca de impulsar la capacitación de los maestros para que puedan, a través de los contenidos educativos, mejorar esta calidad. Yo creo que las 2 propuestas, aún con ciertas indefiniciones, son válidas y se reforzarían unas a otras. Manuel, ¿qué tema de la educación, además, crees tú que debería tocarse para el próximo gobierno? Bueno, primero que nada, déjame hacer una pequeña reflexión sobre esto, sobre la personalidad de cada uno de los 3. Felipe Calderón es un hombre más orientado hacia el mercado, tiene una tendencia importante hacia enfocar los problemas y las soluciones y los procesos en ese camino. López Obrador es un hombre más orientado hacia la intervención del Estado, poco mercado y mucho Estado. Y Madrazo, Roberto Madrazo, es un hombre más pragmático, a veces toma una parte, otras veces toma otra parte, es un hombre más
pragmático en ese sentido. Entendiendo esto, o tomando en cuenta esto, al ver todo el análisis de las propuestas y incluso del comportamiento personal de cada uno de ellos, puede uno entender muchas cosas, es más, hasta qué es lo que viene cuando empiezan a hacer un planteamiento. Uno de los temas que se tocó poco fue el sindicato. Sí, fue una ausencia importante de los Fue una ausencia casi absoluta, ¿no? Así es. Puede haber muchas explicaciones por ahí que uno pueda hacer mentalmente. Un alto costo político de meterse en embrollos, sobre todo ¿no? un alto costo político, la presencia de su lideresa en todo este proceso que se dio, la operatividad del magisterio en el proceso electoral, que es un fenómeno que nadie puede ocultar ni negar. Entonces tiene una serie de complicaciones. O sea que, perdón, Felipe Calderón le debe mucho a la maestra, entonces. Pues hay quien dice que sí. Hay quien dice que sí. Bueno, seguimos, perdón, el lapsus. Pero... No, es que realmente hay que poner todo ese tipo de cosas que muchas veces son el boca a boca, ¿no? Sí. De lo que se dice, ¿no? Ahora, el asunto del sindicato tiene que ser un planteamiento muy claro, qué es lo que se quiere de los profesores, de los maestros, y hacia dónde se quiere mover la educación. La evaluación, obviamente, pues, es un algo casi que no es exclusivo de la educación, sino de cualquier cosa, de cualquier acto del ser humano, ¿no? Y tomando en cuenta que la educación pues, es lo que te transforma a la persona. Entendida la educación en su sentido más amplio, desde la educación del hogar hasta los procesos formales a nivel de escuela, ¿no? Entonces, es la que vuelve a la persona, digamos, de una etapa primaria a que tenga la posibilidad, por decirlo de alguna manera, de tener un premio Nobel, por llamar de alguna forma de hacer este comparativo, ¿no? Y esos son los temas que se tienen ahora. ¿Cómo se capacita a los profesores? ¿Cómo se va metiendo más y más y más? Todos tuvimos nuestros maestros en las escuelas primarias y los recuerda uno con mucho cariño, pero también dice, híjole, pero como que le faltaba un poquito de dar, ¿no? En aquel entonces no lo pensabas con mucha profundidad, pero ahora ya lo ves con mucha claridad, ¿no? Bueno, Rodolfo, sí, ciertamente uno de los puntos importantes que mencionaba Madrazo justamente era el tema de la capacitación de los maestros, y como dice Manuel, a diferencia quizás de Calderón, que se iba más hacia otro tipo de enfoques, pero al final todo el mundo quería mejorar la educación, es decir, ¿dónde podría arrancar? O sea, ¿cómo le puede hacer el nuevo gobierno, con base en esas coincidencias, para arrancar una nueva administración en términos de política educativa? Bueno, por un lado, cumplir lo que se ha planteado en las propuestas, que como comentaba, se complementan, que continúe la evaluación y esta siga siendo pública para tomar medidas al respecto, que se comience un proceso que puede ser de resultados de largo plazo de capacitación con corresponsabilidad de los maestros. Y por otro lado está el manejo de las relaciones políticas y no solamente laborales con el sindicato. Y ahí creo yo que sí vale la pena mencionar que los candidatos entre líneas mandaron mensajes diferentes. Quizás ahora nos parezcan algo paradójicos, pero Calderón le mandaba el mensaje al sindicato de que iba a evaluar a las escuelas y el desempeño de los maestros. Entonces,